Vamos a ir a Segunda de Crónicas, hermanas, en el capítulo 18. Segunda de Crónicas 18. Y como les dije, este tema se titula Sirve al propósito de Dios en tu generación. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Vamos a detenernos un poquito aquí y después vamos a seguir con la lectura. Habemos muchos aquí en este grupo y escuchando de diferentes generaciones. Hoy en día te clasifican por tu generación. Algunos dicen que si naciste entre ciertos años a ciertos años, eres un baby boomer, que si eres un millennial, que si eres de la generación X, que si eres de la generación Z, en fin, ¿verdad? Tantas y tantas generaciones que se clasifican hoy en día de esta manera. Pero la pregunta aquí no es a qué generación perteneces, sino si tú estás sirviendo al propósito de Dios en tu generación. Hoy en día, ¿estás sirviendo a ese propósito de Dios? Es una pregunta que nos debemos de hacer. Y hoy nos vamos a enfocar en este profeta, en el profeta que no sé si algunos de ustedes han escuchado, al profeta Micaías. Este es un profeta que solo se menciona en un capítulo. Tal vez se oye hablar como profeta o como sacerdote, pero no se le dedica un libro como a los profetas mayores, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, etcétera. O también algunos profetas menores, ¿verdad? Que de ellos hay bastantes libros, Ageo, Malaquías, en fin, ¿verdad? Todos esos profetas. Pero a Micaías, a él solo se le menciona en este capítulo 18 de Segunda de Crónicas. Bueno, también se le menciona en Segunda de Reyes 22, pero ese capítulo es exactamente el mismo capítulo que esto. No cambian absolutamente nada. Por eso digo que solo se le dedica un capítulo en este libro tan extenso, la bendita palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a ver cómo este profeta Micaías fue valiente en su generación y cumplió el propósito de Dios, lo que Dios tenía para él, ¿verdad? Para lo que él hiciera, para que se cumpliera su propósito en esta generación bendita, ¿verdad? En ese tiempo. Y así nosotros podemos tomar ese ejemplo, ¿verdad? Nos dice aquí en el capítulo 18 de Micaías, y a él nos los describe como un profeta que se enfrentó al rey Acab. No sé si todos conocemos, la mayoría tal vez, los que escudriñan las escrituras, conocemos al rey Acab, ¿verdad? Este era un rey malvado, que él estaba casado con Jezabel. Tal vez eso sí nos acordemos, ¿verdad? Que este fue el rey que Elías que enfrentó a sus muchos profetas, haciendo descender fuego del cielo. Pero no nos vamos a enfocar en Elías en este momento, sino, como dije anteriormente, vamos a hablar no vamos a hablar de un profeta mayor ni un profeta menor, sino de Micaías, este profeta que sirvió al propósito de Dios en su generación. Y como yo les hacía esta pregunta al principio de este mensaje, ¿sirves tú al propósito de Dios en tu generación? Y tal vez aún no nos quede claro a qué me refiero con todo esto, pero vamos a leer el capítulo 18 de Segunda de Crónicas. Aquí nos describe, ¿verdad?, lo que leímos al principio, ¿verdad?, del 1 al 5, nos describe cómo el rey Josafat se unió al rey Acab.
¿verdad? No sé si algunos conocen al rey Josafat, pero el rey Josafat había emparentado con el rey Acab, por eso fue que él vino a visitarlo y se unió a él. Y aquí le dice que su pueblo es como su pueblo, y le dice, iremos contigo. Pero el rey Josafat le dice, consultemos la palabra de Dios. Vamos a ver aquí. Dice en el siguiente verso, dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces, el rey reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que también conocemos que Josafat le dice, consultemos la palabra de Dios. Conocemos también que Josafat era un hombre que tomaba consejo de Dios. Si leemos un poquito en este Antiguo Testamento, nos vamos a conocer un poquito quién era el rey Josafat. Y por eso es el que le dice, ¿verdad?, que consultara la palabra de Dios. Y entonces dice aquí que el rey Acab reunió a 400 profetas y les preguntó que si irían a pelear contra Ramot de Galaad. Pero hermanas, podemos ver que se habían reunido 400 profetas aquí, que estos no eran profetas de Baal, no nos los describe aquí como en el relato de Elías, ¿verdad? Que Elías fue contra muchos profetas, no recuerdo la cantidad de profetas de Baal, pero aquí no nos dice que ellos eran profetas de Baal, sino el rey Josafat le dice, consultemos la palabra de Dios, y el rey manda a traer a estos profetas para que le digan que si deben de ir contra Ramot de Galaad. Veamos esa imagen en nuestra mente, cuando esos dos reyes están sentados a las puertas de Israel, que era donde se reunían cuando ellos ya estaban listos para la batalla, y consultaban a los profetas, y si los profetas les decían, no vayas, no iban no iban a la guerra, porque eran profetas de Dios, se consultaba la palabra de Dios. Pero porque Josafat le dice que consulte la palabra del Señor, aquí no dice que eran profetas malos, ¿verdad?, sino que eran profetas de Dios. Y más adelante en este capítulo nos vamos a dar cuenta por qué profetizaron. Estos profetas profetizaron mentiras para hacer caer al rey Acab y al rey Josafat. Aún así ellos le dijeron, ve, pelea porque Dios te dará la victoria. Pero mire, vamos a seguir leyendo. Dijo, Josafat no se quedó conforme con esa respuesta y le dice, además dijo Josafat, rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas, perdón, eso ya lo leí. Entonces el rey de Israel respondió a Josafat, ¿hay alguien aquí, algún profeta del Señor, para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Señor, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir a Micaías, hijo de Imla. Imaginémonos eso. Acab aborrecía a Micaías. ¿Por qué lo aborrecía? Porque él le dice que él nunca le profetizaba cosas buenas. Pero esto no quiere decir que Micaías era un profeta falso o que era un profeta que hablaba mentira.
sino que era un profeta que servía al propósito de Dios en esta generación, porque Micaías consultaba al Señor y él hablaba solo lo que Dios le decía que hablara. Y si Dios le decía, no le vamos a dar la victoria a este rey, porque este rey era un rey malvado, era un rey que consultaba a los Baales, era un rey que mandó perseguir a Elías, era un rey que nos describe aquí la bendita palabra, era malo. Esa es la palabra más correcta para describirlo. Pero Micaías era aborrecido por este rey por decir la verdad, por decir lo que el bendito Señor le mandaba hablar. Micaías no era un hombre temeroso que iba a ir a hablar mentira con tal de sobarle el oído, ¿verdad? De decir lo que él quería escuchar, sino que era un profeta valiente. Imaginémonos, hermanas, él no se iba a enfrentar a cualquier cosa, sino a un rey malvado, un rey que tenía el poder, y aún así él hablaba porque sabía que Dios que Dios estaba con él, ¿verdad? Así como nosotras hoy en día. Ya me perdí, disculpen. Eran profetas de Dios y más, bueno, entonces podemos ver aquí, ¿verdad? Que Micaías era un profeta de Dios. Nosotros, tal vez nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestra familia, ellos pueden decir que eres una sierva, un siervo de Dios por tu manera de conducirte. Porque aquí Josafat le pregunta, ¿hay algún hombre, algún profeta de Dios? Y Acab no podía ocultar que Micaías era un profeta de Dios, era un profeta que aunque a él no le profetizaba no le profetizaba victorias, pero hablaba verdad, hablaba de parte de Dios, ¿verdad? Entonces así nosotras nos podemos distinguir por eso, porque somos siervas de Dios, porque somos discípulas del Señor Jesucristo. Porque si nos ven y dicen, tengo una necesidad, puedo ir con la vecina y que ore por mí, que ore por mi hijo. O tengo esta necesidad, mis hijos, mis hijas. Voy a hablarle a mi mamá para que ore por mí, porque ella habla verdad, ella está con Dios, ella busca del Señor. ¿Nos conocen de esa manera? ¿Estamos sirviendo al propósito de Dios? Este es un ejemplo que nos pone, ¿verdad?, la bendita palabra del Señor de este profeta Micaías. Y nos habla directamente. Entonces nos dice aquí que el rey Acab le dice a Josafat que sí, que hay un profeta, pero que lo aborrece, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es, ¿tú eres servidora de Cristo? ¿Estás sirviendo en tu generación? Podemos darnos cuenta que en la generación que estamos viviendo somos aborrecidos, somos rechazados si no estás de acuerdo con la ideología, si no estás de acuerdo con el partido político de tu vecino, tu vecina, tu compañero de trabajo, cualquiera de esas cosas que tú estés convencido de tus valores cristianos, vas a ser aborrecido. Tal vez en una conversación con gente del mundo, ellos no quieren oír qué opinas del aborto, ellos no quieren escuchar qué opinas de la ideología de género, ellos no quieren escuchar qué opinas del matrimonio entre el mismo sexo, qué opinas de que tomen, que haya drogadicción, que haya sexo libre, perdón si hay niños escuchando. Tal vez en tu lugar de trabajo, en la escuela, los jóvenes en las universidades van a ser señalados, van a ser aborrecidos por decir la verdad de Cristo, así como este rey se expresó de Micaías, que lo aborrecía, ¿verdad? Porque él decía la verdad, porque no le veía con cuentos,
porque Micaías no le endulzaba el oído al rey. Si tú estás en una reunión de gente del mundo, en una reunión familiar, que muchas de las veces no nos atrevemos a hablar, pero hay que hacerlo, hay que enfrentar a la familia con la verdad de Cristo. Pero esas son las oportunidades que debemos tomar para hacer luz en medio de las tinieblas, amén. De demostrar que somos discípulos de Cristo, en decir la verdad, en decir que estamos a favor de la verdad, aunque nos aborrezcan, amén. Y fíjense cómo aquí el rey Josafat defiende a Micaías, porque le dice, no hable así el rey, refiriéndose a que no se expresara de ese modo hacia Micaías, que lo aborrecía, ¿verdad? Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, hermanas, que habla a favor de nosotras, que nos respalda cuando nos enfrentamos a una situación, a un conflicto, para que no vayamos con temor a resolver, sino que vayamos con la espada desenvainada, que es la palabra de Dios, listas para combatir. Aquí les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una sobrina a la cual he aconsejado que regrese a los caminos, porque ella es una hija pródiga. Y algunas veces ella termina molesta conmigo. Y tal vez es porque nunca he estado de acuerdo con su manera de pensar, o porque nunca ha aceptado las excusas para no regresar a la iglesia. Por eso ahora soy aborrecida, tal vez por ella, porque ya no me habla. Pero yo confío en un Dios todopoderoso, que yo hablé verdad, que yo le pedí al Espíritu Santo para poder darle un buen consejo y ella no lo aceptó. ¿A cuántas personas le has hablado, verdad? Y terminan aborreciéndote. A muchas de ellas les has hablado de Dios y no quieren saber nada. Gloria a Dios por las almas que has ganado. Pero también hay este número de personas que se han alejado de nosotros por hablarles verdad, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con el relato de Segundas de Crónicas. Dice la bendita palabra. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel, Josafat, y rey de Judá estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro. Fíjense qué tremendo, hermano. Y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Fíjense qué tremendo, hermanas, que este mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo que lo estaba tratando de persuadir, ¿verdad? Para que Micaías hablara cosas semejantes a las que le estaban profetizando esos 400 profetas. Y le dice, yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos. Hermanas, qué tremendo. Muchas de las veces viene el enemigo a tratar de persuadirnos de que no levantemos nuestra voz, de que digamos las cosas que el hombre y la mujer quieren escuchar, que aún estemos de acuerdo con el pecado, que no digamos nada, como aquí este hombre, el enviado el mensajero le dijo a Micaías. Qué tremendo, ¿verdad? No escuchemos esas voces, sino que escuchemos la voz de Dios. Seamos valientes en medio de esta generación, a hablar verdad, no a endulzar el oído de los demás, amén.
Pero fíjense, hermanas, me encanta esta respuesta de Micaías y se me quebranta la voz porque así es como debemos de defender la bendita palabra del Señor. Y dice aquí, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos. Y le dijo Micaías en el verso 13, vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Pero fíjense, hermanas, el Espíritu de Dios estaba con este profeta. ¿Por qué? Porque aún el rey le dijo en el verso 15, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre del Señor que no me hables sino la verdad? Aquí podemos pensar, el mensajero persuadió a Micaías y él dijo esto para satisfacer al rey, pero no fue así, hermanas. Este era el propósito de Dios y aún este rey malvado que conocía que este profeta hablaba verdad, le cuestiona, ¿no te he dicho que me digas la verdad? Porque él sabía que lo que Micaías le acababa de decir no era verdad, no era palabra de Dios, era solo lo que él quería escuchar. Fíjense, hermanas, como cuando alguno de nuestros hijos, nuestros parientes, sabiendo nuestra respuesta, que hablamos verdad, vienen y nos preguntan, ¿qué opinamos? Por ejemplo, ¿qué opinas del aborto? ¿Qué opinas del sexo entre el matrimonio del mismo sexo? Y tantas preguntas que vienen a desafiarnos. Amén. Pero gloria a nuestro Dios que saben nuestras respuestas, porque hablamos verdad. Debemos de darnos a conocer como fieles servidoras del Señor. Debemos de hablar verdad y no solapar el pecado, aun con nuestros hijos, aunque nos duela. Si estamos sirviendo al Señor, debemos de caminar en verdad. Dice aquí después Micaías, fíjense lo que les dijo, fíjense lo que les dice. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes, como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor, estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo, oíd pues palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos. Este es hablando Micaías, a su mano derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues el Señor ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó. Este Sedequías era el mismo que tenía los cuernos de hierro, amén. Él se acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Aquí le estaba profetizando que él iba a morir, iba a andar escapando. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amot, a gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles, el rey ha dicho así,
poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, el Señor no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Bendito sea el Señor. Micaías era un profeta de Dios, hermanas, que no le había profetizado victorias, y esta no iba a ser la excepción. Y aún así, este rey malvado lo manda a llamar, ¿verdad? Por petición de Josafat. Pero aquí podemos ver cuando Micaías le empieza a decir la visión que él había visto, ¿verdad? Para que todos estos profetas profetizaran mentira. ¿Cómo es que el Señor le dio esa visión? Así como en el libro de Job, ¿verdad? Cuando el enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda, se puso delante del Señor para atacar a Job. Y el Señor se lo permitió. Aquí también el Señor permitió que esos profetas profetizaran mentira para los propósitos de Dios, para servir a los propósitos de Dios, porque dice su bendita palabra que aún a los impíos usa el Señor para lograr sus propósitos. Amén. Y para que este rey fuera derrocado, tenían que profetizarle mentira y él se lo tenía que creer. Amén. Esa visión la tuvo Micaías, el profeta de Dios, hermanas. Cuando el Señor nos da una visión, hablarla, no quedarnos callada. Si tú no estás segura de que viene de Dios, consúltale una y otra vez al Señor. ¿Debo de hablar? Y Él te va a hablar, Él te va a decir, Él te va a guiar. Amén. Qué importante que hagamos caso a la voz del Espíritu Santo. Aquí en este grupo me gusta mucho, hermanas, que hay varias hermanas que profetizan, y me gusta mucho cuando profetizan, pero también algunas veces las he escuchado que dicen esto: lo que voy a decir es algo fuerte, y aún así lo hablan. Gloria a Dios, porque no tienen temor de hablar lo que el Señor les ha dado en visión. Amén. Que el Señor les ha permitido ver, lo hablan. Cuán importante es hablar verdad, hermanas, verdad de Dios, aunque al mundo no les guste, aunque el enemigo venga a atacarnos en nuestra mente y nos diga, no hables, no digas la verdad, no te van a creer, te van a tirar de a loca, van a decir, estás loca, dice que le habla el Señor, y tantas barbaridades, ¿verdad? Pero el Señor respalda a sus hijas. Dice la bendita palabra del Señor en Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué tenemos temor de hablar la verdad? No hagamos caso a voz del enemigo, aunque muchos no lo quieran ver de esa manera. Así es, el Señor habla por medio del Espíritu Santo, en sueños, en visiones, por la palabra bendita de Dios, como muchas veces nos ha hablado en este grupo, como aquí me habló a mí. Amén. Así que no tengamos temor de hablar verdad, sigamos adelante, hermanas. Fíjense, aquí también podemos ver otro ejemplo, hermanas. Dice aquí que Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla. Y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu del Señor para hablarte a ti? ¿Verdad? Miren esa arrogancia de Sedequías. A veces a otras personas el Señor les da palabra y las está usando tal vez, y nos deja callados a nosotros. Es cuando nosotros debemos de tomar de esta manera, cuando el Señor le habla a alguien más que a ti. No sabes si a esa persona el Señor la está usando para servir en ese momento y que no es el tuyo. Porque la palabra bendita del Señor dice que todo obra para bien. Déjenme leerles. Dice, y sabemos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A veces somos llamadas a hablar,
pero a veces somos llamadas a permanecer callados y dejar a otros hablar, amén. Y esto es el ejemplo que nos deja aquí Sedequías, ¿verdad? Que él no se quedó callado. Qué tremendo, que él con esa arrogancia dijo, ¿de cuándo se fue de mí el espíritu? Y no debemos de ser así, debemos de ser humildes, ¿verdad? Debemos de ser humildes para ver que el Señor habla también, además, a través de otras personas. Que alguien también puede ver, lo escuchábamos ahorita en el testimonio de la hermana, ¿verdad? Que vino esta persona también a hablarle lo que el Señor le había dicho, que orara por ella, para que entre las dos se fortalecieran. Y la hermana Mara hubiera podido haber dicho, bueno, esta hermana, ¿por qué me habla a mí? ¿Yo por qué le voy a hacer caso? Pero no, escuchó la voz del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanas, qué poderosa palabra. Fíjense, aquí como Micaías estuvo dispuesto aún a ser encarcelado por hablar verdad, por enfrentar a todos aquellos, ¿verdad?, que estaban en contra de la voluntad, del propósito de Dios. Aquí, hermanas, Dios nos habla que confrontemos el pecado, que confrontemos a aquellos que no ven su pecado. Si hay que hablar, sí, hay que hablar con amor, con humildad, pero firmes con la palabra de Dios. Porque finalmente cuando nosotros hablamos una palabra, le damos un consejo a un ser querido, a alguien que vemos que está sumido en el pecado, finalmente lo que queremos es que Dios obre en ellos y que salgan de eso que están padeciendo, de las drogas, del alcohol, de la fornicación, tantos y tantos pecados que en el mundo los ve como normales. ¿Te enfrentas tú con la verdad de Dios o te quedas callada? ¿Eres valiente como Micaías? Porque él no enfrentó no nada más solo a un hombre, enfrentó a un rey, a un ejército de profetas, y estuvo dispuesto a hablar verdad. Y el Señor nos está llamando a hablar verdad en todo momento. Con nuestros familiares inconversos, con nuestros hijos. Yo hablo por mí, porque yo tengo hijos que no están en los caminos del Señor, y muchas de las veces, hermanas, cometemos el error de, ay no, porque se va a ofender, ay no me va a dejar de hablar. Pero si tenemos el respaldo de Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermana? Y dice la bendita palabra del Señor, que si no dejáramos madre, padre, hijo, hija, no somos dignos de seguirlo. Si Dios comenzó una obra en ti, Él la va a perfeccionar. Él te va a dar las palabras para hablar. Pídele dirección, pídele sabiduría. Amén, hermanas. El Señor te ha puesto en este lugar en el que estás, tal vez en ese trabajo, tal vez en ese lugar de madre, de hija, de tía, en mi caso, de abuela, de esposa, en hablar verdad, para que esas personas, esos familiares sean edificados con la palabra del Señor en esta generación, hermanas, en la que estamos viviendo. Se está perdiendo, pero para eso Dios nos ha hecho lámparas, nos ha dado luz, no para que las escondamos debajo del alud, como dice la bendita palabra, sino para que seamos luz en esta generación, hermanas. Porque dice, fíjense, dice el Salmo 12, en el verso 7, tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre.
porque dice que cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, y así podemos ver que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Pero aquí tenemos el respaldo de la palabra del Señor. Dice, tú nos guardarás. Tú guardarás a nuestros hijos de esta generación. Hay que declararlo. Hay que declarar palabra del Señor para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestra madre, para nuestro padre. Amén. Y no tener temor de hablar la verdad. Amén, hermanas. Bendito sea el Señor. Que Él nos habla día con día. Conversemos, no tengamos temor de hablar verdad, de confrontar al pecado, aunque nos digan religiosas, fanáticas. No, hermanas, porque nosotros queremos bien y no el mal de los que nos rodean, aún más de nuestros seres queridos. Y sabemos que si están haciendo algo que los va a llevar a la condenación eterna, debemos hablar. Así como Micaías habló aquí, este profeta valiente que sabía que el Señor lo respaldaba. Así tú sabes que el Señor te respalda. Hablemos verdad, seamos transparentes, no caminemos con una cara doble. Amén, hermanas. Y nos podrán decir tal vez a los familiares que nos conocieron en el pasado, si tú eres una persona como yo que vino a los caminos del Señor, tal vez ya a una edad más grande, y te dicen, pero pues tú qué dices, si tú antes tomabas, si tú antes te gustaba el baile. Y podemos responderle también con la palabra. Dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos más. Ya habéis sido lavados, ya fuimos lavadas, ya hemos sido santificadas, ya hemos sido justificadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y por el Espíritu Santo de Dios. Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado, ya no somos lo que éramos. Por eso ahora debemos hablar verdad. Porque sabemos de dónde nos sacó el Señor y también sabemos a dónde conlleva si tú sigues viviendo en el pecado. Si tú quieres cerrar tus oídos a lo que el Señor te habla. Si tú que me estás escuchando en las redes sociales y tú dices, ay, a mí siempre me hablan de esto, a mí siempre me dicen esto. ¿Cuándo vas a escuchar la voz del Señor? El Señor te sigue hablando, el Señor te sigue llamando. ¿Por qué? Porque te ama. Porque Él nos ha amado con un amor eterno, con un amor indescriptible, hermanas. Él tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de las que estamos aquí y va a tener misericordia de ti. Si tú haces caso a la voz de su llamado hoy en este día. Cuando alguien te dice que estás en pecado, que corrijas tus caminos, no lo hace por estarte molestando, lo hace porque se preocupa por tu alma, lo hace porque quiere que tú tengas gozo, porque quiere que que conozcas a un Dios amoroso, a un Dios que perdona, a un Dios que dio la vida por ti en la cruz del madero. Dice la bendita palabra del Señor que Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó para el perdón de pecados. Amén, hermanas. Él nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que buscamos, esa vida eterna al lado del Señor. Pero tenemos que empezar desde aquí, desde la tierra donde estamos viviendo. Amén, hermanas, seamos valientes en esta generación, cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas, llevar la bendita palabra del Señor, exhortar a todo aquel a que camine recta y justamente, porque es lo que conviene, hermanas. No solapemos el pecado. Digamos siempre verdad
y el Señor obrará. El Señor nos respalda. Amén. Que el Señor les bendiga. Y espero que esta palabra haya sido de edificación como lo ha sido para mí esta bendita palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanas. Amén, amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Por esta palabra, porque pues yo sé que el Señor habló. A mí en lo personal el Señor me habló bastante con esta palabra. Y creo que el Señor quiere en esta noche, ¿verdad? Como decía la hermana Rosario, quiere que seamos valientes como Micaías, se me olvida el nombre, Micaías. Y fíjense el 7, la verdad que me llamó la atención, dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Señor, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Aquí vemos, ¿verdad?, que al rey de Israel decía, yo lo aborrezco porque siempre me profetiza puras cosas malas. Y cómo no quería, ¿verdad? Si él no andaba en buen camino, cómo quería escuchar cosas buenas cuando no estaba en buen camino. Entonces muchas veces, como decía la hermana Rosario, ¿verdad? Muchas veces vamos a caer mal, muchas veces nos va a aborrecer la gente por hablar la verdad. Y yo creo que a todos nos ha costado hasta cierto punto, ¿verdad? De hablar la verdad y ay, se va a enojar, ay, se va a molestar, ay, esto. A mí me ha costado mucho a veces hablar la verdad, decir la verdad, pero esta palabra a mí en lo personal me motiva a seguir hablando verdad. Yo le digo a mi esposo, ay, no sé, yo siento que a veces soy como hasta con hermanos de la iglesia, cuando no está algo bien, le digo a mi esposo, soy muy franca, muy así. Me dice, no es que seas franca, es que el Espíritu Santo te está dando esa palabra para él, para que no solapes o le sobes la espaldita, ay, sí, todo está bien, siga así. No podemos. Y aquí también, aquí me gustó mucho donde dijo la hermana, ¿verdad? Que la quebrantó y de verdad, wow. Dice en el 12, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Fíjense, ese que fue a llamar a Micaías todavía le decía, te ruego que tú también, hables lo que hablan los demás profetas, puras cosas buenas. Y la contestación en el versículo 13, dijo Micaías, vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré, y vino al rey. Y a mí también esa verdad como dice la hermana, nos quebranta, yo creo, esta palabra a todas, porque él fue honesto, él fue valiente, sobre todo esa palabra, valiente. No porque él le rogara a ese mensajero, ay, quiero que hables como los demás que hablan. No, él dijo, yo voy a hablar lo que Dios me dé, esa palabra. Y yo he visto incluso hasta en las redes sociales, hay unos que están profetizando casa, están profetizando que Dios te va a bendecir. No, sí hay bendiciones de Dios, claro, pero primero uno tiene que ser obediente. Pero eso es lo que le gusta escuchar al pueblo ahorita, pura bendición. Y he mirado que los que empiezan a hablar de parte de Dios, que profetizan y arrepiéntete y esto, la gente no lo quiere escuchar. En este tiempo también está uno igual, ¿verdad?, que no se quiere escuchar ese tipo de profetas. Entonces, a mí en lo personal, ¿verdad?, me motiva, ¿verdad?, seguir hablando verdad, aunque es difícil. Y como decía la hermana, ni siquiera a nuestros hijos. Hace poco di un tema acerca de Elí, ¿verdad?, del sacerdote Elí. Yo, como he hablado, yo sé que mi hijo, mi familia, ni nosotros, nadie somos perfectos. Nadie, hermanas, nadie somos perfectos. Y mi hijo, si allá afuera él hace sus cosas, ya es su problema con Dios. Pero en la casa no le permito el pecado. No me vas a escuchar esto, no esto. Si lo hace escondidas va a ser su problema. Pero, hermanas, no podemos cerrarnos y hacernos como de la vista gorda, como se dice un dicho, y que no pasa nada.
No, a mí el Espíritu Santo me empieza a redarguir y corrígelo, dile, como les digo, ya si lo hacen aparte, ya es problema de ellos. Yo mi oración siempre redargúyelo, Señor, ayúdalo. Están en una, ¿cómo se puede decir? En una edad difícil, claro que el mundo los quiere jalar, pero como decía la hermana, ¿verdad? La hermana Rosario, que no podemos callarnos, no podemos, tenemos que hablar, ¿verdad? Y más si el Espíritu Santo nos está diciendo, mira, cuidado con lo que está escuchando, mira con lo que está esto. Como les digo, si afuera lo hace allá en la escuela ya va a ser problema, pero si no, nosotras vamos a darle cuentas, a ver al Señor sobre eso. Como les dije, a mí la palabra me habló bastante, el Señor traía una palabra como cada martes, ¿verdad? Muy bonita de parte del Señor. Quiero darle las gracias a cada uno que nos han acompañado aquí en las redes sociales, que el Señor les bendiga.